Iris Van Herpen revoluciona el mundo de la moda. Y de Londres llega el musical y ahora puede dejar a la novia. Tenemos todos los detalles de esta puesta en escena divertida, entrañable, además de grandes contenidos, ¿no, Rafael García Villegas? Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio. Bienvenidos a Noticias 22, este Día Mundial del Teatro. Un abrazo a todos los que se dedican a llenarnos los sentidos de artes escénicas. De verdad, un gran talento. Dramaturgos, actores, tramoyistas, iluminadores. En el escenario y fuera de él. Así es, un fuerte abrazo. Buenas noches a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana y vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque como cada año el Cerro de la Estrella se viste de tradición y se prepara para recibir a miles de visitantes. Vamos a ver esto. La alcaldía Iztapalapa inició los preparativos para conmemorar la representación número 181 de la Pasión de Cristo en las calles de sus 8 barrios durante la Semana Santa, una celebración religiosa realizada año con año desde 1843. Lo que comenzó como un agradecimiento para el señor de la Cuevita por haber escuchado las peticiones de los vecinos, quienes se enfrentaban a una epidemia de cólera, es hoy la representación más grande de la Pasión de Cristo. La representación de Semana Santa en Iztapalapa se llevará a cabo del 24 al 31 de marzo. Este año, el joven Christopher Gómez Hernández será el encargado de darle vida a Jesús de Nazaret. Es una preparación tanto espiritual, tanto mental y como física. La física consta en que entrenamos de lunes a viernes en el Cerro de la Estrella a las 3 de la tarde, donde primeramente Dios vamos a ser crucificado a esa misma hora, para adaptarnos al clima. También cargamos una cruz de aproximadamente entre 80 y 90 kilos, hecha por el comité organizador de Semana Santa, mejor conocido como COSEAC. Por otra parte, Michelle Galicia será la encargada de representar a la Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret. Nosotras las mujeres no nos quedamos atrás. Llevamos un vestuario que a lo mejor y no es tan pesado como una cruz, pero que sí con el calor, se vuelve infernal. Vas cobijada en el pleno rayo del sol, el calor traspasa los huaraches y te empiezan a salir ámpulas. Entonces, verdaderamente que sí se debe estar preparado, ya sea que el intérprete de Jesús o cualquier otro del cuadro principal. La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa fue declarada en 2023 Patrimonio Cultural Inmaterial de México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, como preámbulo para obtener la declaración de Bien Intangible de la Humanidad por parte de la UNESCO. Hay mucho pasaje en el que pueden informarse, venir y conocer. Es algo muy, muy bonito, es algo que es una tradición del Valle de México, que los jóvenes se alejan ya de las tradiciones y los invitamos a que conozcan nuestras tradiciones, nuestra identidad del Valle de México y de México, porque si bien esta representación ya es a nivel mundial. Los actores recomiendan asistir a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa debido a su valor cultural e histórico. Viéndolo desde un aspecto cultural, es algo digno de presenciar. México cuenta con muchos patrimonios inmateriales, entonces el que alguien que viva, que a lo mejor no sea de Iztapalapa, pero viva cerca, o que alguien de otro estado venga, es esta forma, esta responsabilidad de adaptarse y de quererse incorporar a esa culturalidad que nos pertenece. Durante años, esta tradición ha sido el evento más preciado e importante para miles de personas que viven en las zonas aledañas a la alcaldía Iztapalapa. Sin duda alguna, no te puedes perder de esta gran escenificación. Para Noticias 22, Diana Obispo. Sin alejarnos mucho más allá de los dogmas, esta muestra que les presentamos tiene otro objetivo. Así es, reivindicar la escultura y la pintura virreinales, así como el arte popular. Vamos a conocerla. El altar dedicado a la Virgen de Dolores guarda un sincretismo muy especial. Así lo podemos ver en la actual exposición que presenta el Museo del Carmen y que lleva por título Dolorosa, de la profesa San Ángel. Hay muchas formas de representar a la Virgen de los Dolores. Una de ellas es la Virgen parada frente al Gólgota.
Cristo crucificado. Otra forma es que la Virgen se viste toda de negra, como una dama castellana de luto que proviene de la herencia hispánica. Y otra, como la porterita, es que es como una dama napolitana de alta sociedad, por eso trae el vestido rojo de terciopelo y el manto, las perlas, todo este adorno muy importante. Y también a veces están atravesando los dolores de la Virgen representados con dagas. En esta ocasión, el museo recibió de manera temporal 5 obras de la pinacoteca del Templo de San Felipe Neri. Estas son: La porterita, atribuida a Nicolás Enríquez; Virgen de los Dolores rodeada de ángeles, atribuida a Cristóbal de Villalpando; El Calvario de Miguel Cabrera; Virgen de los Dolores de Bartolomé Mancini; y la Virgen de los Dolores con San Juan Ignacio y San Felipe Neri, de José Alcibar. Con estas piezas, el museo recreó una tradición del barrio de San Ángel que data de 1930. Cuando era la Semana Santa, las casas se abrían y cada casa tenía un altar. Y entonces la gente caminaba porque iban a rezar el rosario y tocaban la puerta. Y les decían, ¿ya lloró la Virgen? Y entonces la gente de adentro de la casa le decía, sí, ya lloró. En ese momento abrían la puerta, les daban aguas de sabores y se rezaba el rosario. Entonces van a ver una serie de elementos como cera, vidrio. El vidrio representa las lágrimas de la Virgen. Están los ojos de boticario en donde se dan las famosas aguas de la Virgen. Están los tapices, están los germinados, están las ceras, y todo esto es producto del arte popular de maestras y maestros artesanos vivos que viven de ello. Además, destaca en esta ocasión una talla en madera de la Dolorosa proveniente del Museo de Arte Religioso del Exconvento de Santa Mónica en Puebla. El rostro es un rostro que demuestra mucho dolor, está llorando y sin embargo no te asusta. No te asusta, no te sientes mal. Es un rostro doloroso, lleno de tranquilidad, que eso es algo muy difícil en la escultura. Y también todas las proporciones son completamente naturales. Es una mujer que mediría unos 55 y además es una escultura que se mueve. Las manos pueden ponerse a esta altura, a esta altura las tiene la Virgen de la Soledad, que es una dolorosa. A esta altura la tiene una Virgen de los Dolores, que tiene una daga, tiene el hoyito para que le pongan la espada. Y también hay otra que puede ser así, que es la Virgen que está viendo en el Gólgota a su hijo crucificado. Noticias 22, Alberto Aranda. Lo decíamos hace un momento, lo decía Rafa, las artes escénicas están de fiesta. En efecto, hoy es Día Mundial del Teatro. Con montajes, lecturas, talleres y una amplia gama de actividades a nivel global, cada 27 de marzo se conmemora el Día Mundial del Teatro. Instaurado desde 1961 por el Instituto Internacional de Teatro, esta fiesta resalta la importancia ancestral y cultural de una práctica humana milenaria y a través de la cual se enfatiza la diversidad y creatividad. Como cada año, desde 1962, se da lectura a un mensaje a cargo de una figura relevante para conmemorar ese día. En aquel primer año, fue el dramaturgo francés Jean Cocteau quien estuvo a cargo de ese mensaje. Por esa distinción, han pasado Pablo Neruda, Laurence Olivier, Darío Fo o el mexicano Víctor Hugo Rascón Banda en 2006. Este 2024, el mensaje ha estado a cargo del escritor noruego y Premio Nobel de Literatura 2023, John Fosse, quien transmitió un mensaje inspirador, enfatizando la capacidad del teatro para unir a las personas a través de la emoción y la imaginación. Fosse resaltó la relevancia del teatro como un espacio donde las diferencias se disuelven y se fomenta la comprensión mutua, promoviendo así la paz y la armonía en la sociedad. Y a propósito, tomemos el pulso de la incidencia de las mujeres en el campo escénico. Sí, vamos a reconocer los aportes justo de las mujeres que han consagrado su vida al teatro. Cada año, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura reconoce el trabajo de aquellas mujeres que inciden en el campo de la escena y, a su vez, rescatan los capitales culturales femeninos. La idea de Excéntricas es justamente reconocer lo que no es el centro, que es justamente toda la producción femenina, y que de alguna manera estemos en el mundo como siendo consultadas por lo que escribimos, por lo que analizamos.
En su tercera emisión, Excéntrica reconoció la labor de la doctora Jacqueline Bixler, quien a lo largo de su trayectoria se ha abocado a la investigación del teatro latinoamericano y en particular a la obra de Emilio Carballido, Sabina Berman y Víctor Hugo Rascón Banda. A mí me apasiona el teatro mexicano porque yo lo veo como un reflejo muy auténtico de la realidad social y política de México, que es un país que siempre me ha fascinado. Su constancia en escribir sobre nuestro teatro, su constancia para educar nuevas generaciones de investigadores y profesores de nuestro teatro, le ha dado nuevos ejes a ese estudio al incluir el eje de género. Como parte del ciclo y en el marco del Día Mundial del Teatro, se hizo la presentación oficial en México de la revista Latin American Theater Review. Cuando George Woodward empezó la revista, no había entidades similares. Ha tenido un gran impacto en toda Latinoamérica, la revista. Y en otras partes del mundo también. Obviamente hay revistas de gran importancia aquí, sobre todo en México, pero también en la Argentina. Pero Latin American Theater Review tiene casi 50 años de artículos profundos sobre el teatro latino en Estados Unidos y latinoamericano. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Perdámonos entre reflejos y cantos a la primavera. Y así evocar la memoria del eterno poeta nocturno. Javier Villaurrutia nació el 27 de marzo de 1903 en la Ciudad de México. Fue uno de los intelectuales más importantes de la primera mitad del siglo XX. Decidió cambiar la carrera de Derecho por las Letras y estudió teatro en el Departamento de Bellas Artes, así como arte dramático en la Universidad de Yale, becado por la Fundación Rockefeller. Junto con creadores como Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Antonieta Rivas Mercado, Gilberto Owen y Carlos Pellicer, formó parte del grupo Contemporáneos. En 1928 editó su única novela, Dama de Corazones. Entre su obra poética se encuentra Reflejos, Décima Muerte, Canto de Primavera y otros poemas, texto con el que recibió el premio del concurso de fiestas de primavera en 1948. En su obra dramática sobresalen La Hiedra de 1941, Tragedia de las Equivocaciones de 1951 e Invitación a la Muerte de 1944, a la cual se le considera fundadora del teatro moderno al lado del gesticulador de Usigli. Junto con Fernando de Fuentes, adaptó el libreto para Vámonos con Pancho Villa. Se encargó de otros guiones como Cinco fueron escogidos, La mujer de todos, El espectro de la novia, La mujer sin cabeza, Distinto amanecer y La mujer legítima. Fundó la revista Contemporáneos y dirigió la revista Ulises. Javier Villaurrutia murió el 25 de diciembre de 1950. En 1955 se instauró el Premio Javier Villaurrutia, que hasta la fecha otorgan la Sociedad Alfonsina Internacional y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el cual premia la excelencia literaria en cualquier género publicado en el país. Para Noticias 22, Diana Obispo. En el extremo del Polo Sur se ultiman los detalles de una singular misión. La meta es identificar los principales contaminantes en las capas inferiores de la atmósfera terrestre. El Instituto Politécnico Nacional llevará a cabo su primer vuelo desde la Antártida hasta la estratosfera en colaboración con la NASA. El objetivo es detectar la presencia de contaminantes mediante la captura de imágenes y la medición de diversas variables ambientales. En principio, por el lado mexicano, estamos coordinando el Instituto Politécnico Nacional. También está participando la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del ICAT y del Instituto de Ingeniería.
y un investigador también, digamos, a título personal, que colabora en el Molina Center, aquí en México también. Y bueno, también importante mencionar la colaboración dentro de este proyecto que está teniendo la Agencia Espacial Mexicana. Dependiendo de las condiciones climatológicas de la Tierra, se estima que podría llevarse a cabo entre diciembre de este año y enero del siguiente. El vuelo de la estratosfera está programado para durar entre 15 y 20 días. Desde el punto de vista tecnológico, uno de los principales objetivos es validar y demostrar la operación, ¿no?, de diferentes elementos, ¿no?, que hemos diseñado y desarrollado en México, particularmente computadoras de vuelo, ¿no?, sistemas de distribución de energía, estructuras mecánicas, esquemas de protección térmica, y bueno, pues también el uso y la implementación de sensores y esquemas para el registro de ciertas variables meteorológicas. Durante los últimos años, la presencia de contaminantes atmosféricos ha representado uno de los principales desafíos para la salud pública. Identificar estas partículas en el Polo Sur podría ser un paso significativo hacia la creación de políticas públicas que aborden esta problemática. Así lo señala Mario Alberto Mendoza, investigador y líder del proyecto. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Caminemos por la ciudad en busca de la esencia de la condición humana, pero hagámoslo mientras contemplamos la lluvia. Después de trabajar por algunos años en el terreno de la publicidad, Rodrigo García Sáiz se estrena como director de cine con Lluvia. 6 historias situadas en la Ciudad de México, escritas por la multigalardonada guionista Paula Markovich. Me hizo el favor de compartírmela y esta historia me conmovió mucho y reunía, digamos, los elementos que a mí me interesaban contar en ese momento, que era la exploración de la condición humana. Historias de amor, encuentros y desencuentros, relatos conectados entre sí en la inmensidad de la urbe y desde la voz de quienes la habitan. Los personajes de cada historia, mientras afrontan una especie de desesperanza, son cobijados o acosados por las lluvias torrenciales. Una especie de metáfora un poco de lo que está sucediendo en la historia. Primero, un dato cultural simpático es que México está entre las 5 ciudades que más llueve en el mundo. Y era una condición importante también en donde se seteaba la historia. Eso por un lado. Y por otro lado, la metáfora de la lluvia está hecha de gotas y un poco cada gotita es una de las historias que estamos contando y muchas gotas forman una lluvia. Lluvia cuenta con un reparto de gran trayectoria como Bruno Bichir, Cecilia Suárez, Arcelia Ramírez o Dolores Heredia, y también contempla a artistas emergentes. Creo que uno de los grandes aciertos que tiene la peli es justamente ese, el trabajo actoral tan comprometido, donde yo siento que hay como un realismo importante. Son distintas formaciones, distintas maneras de aproximarse a los personajes, entonces había que unificar un tono general de la película y eso fue un trabajo muy rico que pude hacer individualmente con cada uno de los personajes. La película se pudo ver el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Recientemente formó parte de la selección oficial del Festival de Cine de Málaga. Fue una experiencia increíble. El festival es un festival sumamente bien organizado, es un festival muy grande ya de un tamaño importante en Europa y la acogida de la película pues fue increíble. La verdad es que conectó mucho con la gente, me dio gusto que se entendiese una historia que es muy mexicana al mismo tiempo, pues muy de la Ciudad de México y que se convierte en universal justamente por eso, ¿no? Porque son historias de la condición humana que pueden conectar con cualquier persona. Del 5 al 14 de abril, la película competirá en el Festival de Cine de Miami. Aunque aún hay una fecha exacta para su estreno en México, Rodrigo García Sáiz espera que Lluvia llegue a salas de cine en el segundo semestre del 2024. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¡Madres! ¡Te vale! ¡Madres! ¿Qué chingados pasa? Dispónganse a disfrutar una propuesta que abreva de diversas disciplinas y que se circunscribe en la clasificación de cine del más allá. Un artista experimental que transitó por el performance, el cabaret, por la escritura y el aforismo, por la música y por el cine,
es objeto de una muestra dentro del ciclo Cine Más Allá. La retrospectiva Ricardo Nikolayevsky presenta una serie de producciones realizadas principalmente en formato Super 8 o 16 milímetros y las cuales fueron transferidas a video y editadas a principios de este siglo. Representa, digamos, un cine alejado del cine convencional, alejado del cine comercial, digamos, de las majors internacionales estadounidenses, y también es un cine que explora, un cine muy personal que exploró durante su vida, pues temas muy específicos, muy personales. Es un cine que pone al centro a las personas. Él retrató a sus amigos, a sus compañeros, a artistas, sobre todo en los 80s. La retrospectiva Ricardo Nikolayevsky inaugura un programa que es resultado de la cooperación del Laboratorio de Cine Experimental del Centro de Cultura Digital con la Cineteca Nacional. La muestra ha convocado la curaduría de Manuel Trujillo, de Jimena Cuevas, amiga cercana de Ricardo Nikolayevsky, y de Neiby Estrada, alumna del artista. Son 4 programas, cada uno de los programas presenta el trabajo de Ricardo, que la gran mayoría de las veces trabajaba formatos muy pequeños en tiempo, o sea, como retratos, viñetas muy cortas. Entonces cada uno de los programas tiene una revisión de los retratos realizados, como platicaba, en estas 2 ciudades, pero también trabajos muy personales, experimentales, donde explora ahí como esta parte audiovisual o esta visión que tiene como de la sensualidad, del cuerpo, de esta visión queer. Manuel Trujillo destaca la naturaleza de la interdisciplina artística de Nikolayevsky como una presencia evidente en las producciones que se ofrecen en esta retrospectiva. Ricardo era un artista muy completo, un artista en ese sentido que exploró muchísimo el cabaret, por ejemplo, y está muy integrado en su cine, ¿no? El baile, los cuerpos, lo lúdico, digamos, esta parte también como queer, esta parte de maquillarse, esta parte histriónica, no solamente la tenía él en sus autorretratos, sino también la transmitía en las personas que hacían sus propios retratos. La retrospectiva Ricardo Nikolayevsky es el viernes 5 de abril de 2024 a las 19 horas en la Cineteca Nacional Joco, como parte del programa Cine Más Allá, en cooperación con la Cineteca Nacional. Se presentará otra retrospectiva al INSAX, que iniciará el jueves 11 de abril. La programación del ciclo de Cine Más Allá está disponible en las redes sociales del Centro de Cultura Digital y de la Cineteca Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y está abierta la invitación para salvar un libro. Tome nota. Las personas tienen hasta el 31 de marzo para venir aquí al Monumento de la Revolución y salvar un libro. Y es que este es el lema de la edición de este año del Gran Remate de Libros y Películas. El remate de libros surgió de la siguiente manera. Cuando nos enteramos que las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, trituraban libros, ¿sí?, que tenían en bodega, nos pareció que era verdaderamente infame tal cosa, ¿no? Entendemos de alguna manera el por qué se trituran, porque resulta que la ley del libro no dice que se pueden donar, y entonces, ¿qué pasa? Que tienen que pagar impuestos por esos libros. Entonces, y las bodegas además son carísimas mantenerlas. Entonces, acaban triturando. Más de 197 expositores y 300 sellos editoriales ofrecerán títulos desde los 30 pesos. No queremos, ¿sí?, primero, que pasen de 150 pesos. Y claro, los últimos libros pues están a precios bastante más altos, ¿no? Aunque hay algunos que no. Por ejemplo, no sé, algunos Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica son más baratos y entonces sí los pueden tener, aunque acaben de salir. Pero en general, los libros que salen al mercado pues están muy caros. Entonces, la idea es justamente esos libros que a lo mejor andamos buscando desde hace años, que ya no están en librerías, pero que son libros buenísimos y que por más que uno los busque ya no los encuentra, es el momento adecuado para venir por ellos. La venta de libros y de todo lo que hay aquí entre películas y todos los títulos, vinilos, discos, ha llegado alrededor de 280 a 300 mil unidades. ¿Qué quiere decir? Que por 2 grandes remates que se hacen en el año, se vende alrededor de 500,000
de libros. Esos son casi 5 zócalos con una persona con un libro en la mano. Les recomendamos traer una gorra para protegerse del sol capitalino y disfrutar del gran remate de libros y películas. Informaron para ustedes Saúl Nieto, Baldomero Ochoa y Alberto Aranda. Buena recomendación, se consiguen realmente súper ofertas de todos los géneros. Habrá que darse una vuelta y también dense una vuelta ahorita al refrigerador, en lo que vamos y venimos en un instante. A refrescarse un poquito. Hay más Noticias 22 al volver. Hola, soy Clara Brugada. Este 2 de junio tenemos 2 opciones. ¿Volver al pasado de corrupción y privilegios? O continuar en la ruta de honestidad de quienes trabajamos por la ciudad y su gente. ¿Retroceder a las políticas de guerra y violencia? O seguir construyendo paz. ¿Quitar los programas sociales? O aumentarlos para que llegue a más familias. La transformación es seguir mejorando la ciudad. La transformación es Clara. Clara Brugada, jefa de gobierno, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Los gobiernos de Morena ponen primero a quien más lo necesita. Estas son 3 acciones que están transformando al Estado de México. 1. Se impulsa el desarrollo con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 2. Se construye el tren interurbano México-Toluca. Y 3. Más de 1.300.000 personas adultas mayores tienen una pensión. Con la Cuarta Transformación, nuestro movimiento crece y se fortalece en todo el país. Morena, la esperanza de Edomex. Hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal. Queremos un México para todos. Los programas de adultos mayores ahora los llamaremos 60 y más. Y el Seguro Popular te lo regresaremos. Con Xóchitl y una nueva mayoría en el Congreso, tú y nuestras familias merecen vivir en paz. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Xóchitl Gálvez, candidata a presidenta de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México. Vota por las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Por un México sin miedo llegó la hora del cambio. Vota PAN. Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el plan C. Quiere decir votar todo Morena. Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación. Para que las pensiones y becas sean derechos. Para que el salario siga aumentando. Para que las trabajadoras y los trabajadores tengamos una jubilación justa. Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. El INE organizará 3 debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como educación y salud, transparencia, combate a la corrupción, entre otros. Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte a los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Vamos a hablar de literatura, rock y burritos. Para eso está Mariana H. y Carlos Velázquez. ¿De qué más vamos a hablar? Del menonita Zenón. Zenón, hoy a las 10 de la noche por Canal 22. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Luis de Tavira es director de escena, dramaturgo, actor y fundador de instituciones teatrales. Ha sido determinante para la construcción del teatro mexicano. De manera que yo un día recibí, yo iba a pasar a filosofía y recibí una carta donde se me destinaba a estudiar teatro en la UNAM. Como jesuita, algo que yo jamás me hubiera planteado si no hubiera sido jesuita, ¿no? Desde 1970 ha sido maestro de actores, directores, escenógrafos y dramaturgos que hoy son algunos de los integrantes más sobresalientes de la profesión teatral,
cinematográfica y televisiva. Yo diría que la figura decisiva que cambió mi vida fue Héctor Mendoza. Paradójicamente diría yo que en el gran hombre de teatro que es Héctor Mendoza encontré yo al jesuita perfecto. Ningún jesuita de la orden vivía tan jesuíticamente, a mi manera de entender, como Héctor Mendoza, entregado a la tarea apasionante de hacer teatro y de formar actores y de formar directores y de formar dramaturgos. Ha realizado más de 100 espectáculos con grandes aportes a la escena mexicana en el ámbito del teatro contemporáneo. El actor, como lo entendemos nosotros, tiene que construirse antes persona. Gracián decía que este es el entusiasmo de la vida, llegar a ser persona. Es creador del método de análisis tonal, cuyas aportaciones han contribuido a la renovación de la interpretación dramática actual. Aspirar a la excelencia artística pasa por entender que la actuación puede ser concebida como oficio o puede ser concebida como arte. Y como dice Diderot, si la actuación es un arte, el arte exige. Y exige todo. Noticias 22, José Antonio Hernández. Iris Van Herpen es conocida internacionalmente como una de las diseñadoras de moda más notables, sorprendentes de su generación. En una gran exposición titulada Esculpiendo los sentidos, el Museo de Artes Decorativas de París rinde homenaje a sus creaciones que se destacan por romper con las normas convencionales de la confección, al combinar artesanía tradicional con la alta costura y técnicas muy, muy innovadoras. Desde Berlín, nuestra colega Evelyn Alemán de nuestro canal aliado Deutsche Welle nos va a contar más acerca de esta artista. Evelyn, te escuchamos. Un gran saludo al estudio y a nuestros amigos televidentes. Esculturales, delicados y vanguardistas, así son los extraordinarios diseños de Iris Van Herpen. Esta diseñadora holandesa es conocida por su amor a la experimentación y su afinidad por la tecnología y materiales poco habituales como madera o plástico. La exposición Sculpting the Senses, Esculpiendo los Sentidos, en el Museo de Artes Decorativas de París, destaca los excepcionales diseños del artista y su contribución al mundo de la moda. La exposición reúne más de 100 piezas de alta costura y explora la relación entre el cuerpo, la ropa y el entorno, resaltando la visión futurista de Van Herpen. Ya en 2010 fue una de las primeras artistas en el mundo en diseñar un vestido mediante la impresión 3D, el cual formará parte de la colección permanente del museo. Renombradas personalidades como la primera dama francesa Brigitte Macron y la reina máxima de Holanda, quien lució una de las creaciones de Van Herpen, asistieron a la inauguración de esta exhibición. Sus diseños son lucidos por celebridades como Beyoncé, Jennifer López, Camila Cabello, la influencer alemana Leonie Hane y la actriz británica Maisie Williams, y muchas estrellas acuden también a sus desfiles de alta costura en París. Para Iris Van Herpen, la moda se compone de un lenguaje interdisciplinario influenciado por el arte, la ciencia, la danza, el diseño y la tecnología. Pertenece a una nueva generación de diseñadores que cuestiona nuestra noción de la alta costura y trabaja junto con otras industrias para desarrollar métodos de fabricación más sostenibles, como algunas de sus creaciones realizadas con plástico reciclado o con granos de cacao impresos en 3D. Iris Van Herpen, una diseñadora que sin duda continuará ampliando los límites del mundo de la moda para convertirlo en un vector de reflexión social, cultural y ambiental. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán de DW. Gracias, Evelyn. Y en la espera de justicia o quizá de redención, un requiem resuena en el Foro Shakespeare. Bajo la dirección de Enrique Singer, inició temporada en el Foro Shakespeare la obra de teatro Requiem, una suerte de enfrentamiento escénico entre las posturas aparentemente irreconciliables de la ley y la religión con respecto a la pena de muerte. A partir de un controversial juicio, cuya resolución tiene a un joven a la espera de ser ejecutado, el dramaturgo Reynolds Robledo nos conmina a repensar y debatir asuntos como la justicia, el castigo
el perdón y la redención. La pregunta aquí, que es la pregunta que nos hemos hecho, es ¿para qué sirve la justicia? La justicia tiene un objetivo punitivo y de venganza e incluso de ejemplo a la sociedad, o es rehabilitación. ¿Para qué sirve la cárcel? ¿Para qué sirve el castigo? ¿La pena de muerte ayuda a que otros no maten o no? La obra transcurre en la penitenciaría de Huntsville, Texas, en un día que, para bien o para mal, habrá de pasar a la historia. Mientras un condenado a muerte aguarda su final, en un cuarto cercano espera también Emma Solís, la dura fiscal que llevó el caso y consiguió la polémica sentencia. En este día en particular, un sacerdote entra en el espacio donde ella está esperando la ejecución y empieza un cuestionamiento una vez que llega la posibilidad de una apelación. Encarnados por Mónica Huarte y Alberto Estrella, la fiscal y el sacerdote reavivarán sobre el escenario un debate que parece no tener salida, pero que siempre será necesario. Lo que quiere la ley es hacer justicia, y la justicia es fría. La justicia es ciega, como sabemos que es. En cambio, la moral judeocristiana no es así. Es el perdón, el arrepentimiento y una serie de valores que están por sobre esa justicia. Es una justicia divina, digamos. La puesta en escena tendrá una corta temporada en el Foro Shakespeare. Estamos los viernes, sábados y domingos hasta el 4 de mayo con doble función, así que los esperamos por acá. Noticias 22, César H. Meléndez. La lírica también tiene vínculos identitarios y de cohesión. Aquí la muestra. En Pachuca de Soto Hidalgo, el Semillero de Literatura Creativa y Mediación de Lectura preparó una antología poética y un diccionario trilingüe, que se presentó en el marco del Día Mundial de la Poesía 2024 y se conmemoró el 21 de marzo. Ya para el primer trimestre de este año estrenamos una nueva antología que se llama El Origen de las Cosas. Es el diccionario de nuestro entorno natural para nombrar algunos elementos de la naturaleza hidalguense en ñañú y en náhuatl. Y además la primera antología que reunimos del Semillero de Literatura. Uno de los objetivos principales era hablar sobre la identidad y que los niños y niñas se reconozcan como creadores. No solo por la belleza de sus textos, sino también por el propósito de que ellos vean cómo se trabaja un texto como a nivel editorial, ¿no? Cómo sale impreso, qué significa para ellos ver su nombre ahí en un objeto que es tangible, ¿no? Que se puede repartir. Y afortunadamente aquí en Pachuca pues tenemos a 2 editoriales que nos han apoyado mucho. Tanto la antología poética como el diccionario pueden consultarse a través de las páginas Contigo en ladistancia.cultura.gov.mx y en las redes de la Dirección General de Vinculación Cultural. Muchas veces en la literatura está el mito de que a lo mejor es difícil entrar al mundo de la escritura, ¿no? O que hay que leer primero muchísimos libros para poder publicar. Y yo pues me gustaría hacer la invitación a que reconozcamos que todos tenemos algo muy bonito o muy importante que decir, ¿no? Y que vale la pena expresarlo y dejarlo por escrito para que prevalezca más en el tiempo, que aunque sí, de todas formas, nuestras voces pueden prevalecer en el tiempo y podemos ir compartiendo poesía o cuentos de boca en boca y de generación en generación. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Hace 2 décadas el círculo se empezó a trazar, buscando nuevas audiencias y la oportunidad de demostrar el talento en la escena. Hoy, en el Día Mundial del Teatro, el Círculo Teatral también celebra su 20 aniversario. Víctor Carpinteiro y Alberto Estrella nos recuerdan la importancia de crear este espacio abierto al arte. Nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos en la ciudad, o no solamente en la ciudad, sino en el país, de espacios alternativos, de espacios independientes que alberguen o que generen otro tipo de propuesta teatral. Y creo que el Círculo Teatral en estos 20 años ha contribuido a llenar un hueco dentro de las necesidades teatrales que la ciudad, en este caso CDMX, plantea.
Con el tiempo, el círculo teatral se ha convertido en un punto de encuentro para aquellos que buscan demostrar su talento. Soy de San Pedro, de las Colonias. Creo que es importante también apoyar a la gente que tiene esta inclinación artística y que muchas veces no sabe o no lo aceptan en otras escuelas o no tienen el tiempo o el dinero suficiente para poder estar en otro tipo de escuela. Y aquí a mí me da muchísimo gusto poder decir que hay muchos jóvenes que están en su formación actoral, pero también en su formación como seres humanos. Para festejar su 20 aniversario, se ha seleccionado una obra donde ellos actúan en conjunto. Como si gente morbosa desde su asiento me juzgara. Cada función de Picnic, ahorita hablando, porque esta es la obra que elegimos para la celebración de los 20 años, en donde participamos 3 de los, digamos así, fundadores o los que hemos de alguna manera sostenido el espacio, como es Marta Luna, Víctor Carpinteiro y yo. Las actividades con las que se celebra el 20 aniversario pueden consultarse a través del sitio oficial del Círculo Teatral. Esta celebración nuevamente convoca a un círculo de creativos que pues estamos nosotros muy contentos de poder haber hecho este recorrido de 20 años. Lleguen también a estos pequeños teatros como el Círculo Teatral, a estos espacios independientes que se van a encontrar con grandes sorpresas. De verdad, es una invitación. El teatro se vive los 365 días del año. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Mientras estemos aquí. Gran espacio, felicidades a Alberto Estrella, a Víctor Carpinteiro por mantenerlo 2 décadas y que haya más y más teatro. Y bueno, otros temas, ahora resulta que quizá no somos tan viejos como creíamos, vean por qué. La Universidad de Stanford ha presentado un estudio donde participaron más de 4,000 personas, a las cuales se les realizó una lectura de 373 proteínas en la sangre. El rango de edad de los voluntarios fue de 18 a 93 años. Encontraron que, con el paso de los años, se presentan alteraciones respecto a la cantidad de dichas proteínas que, según los investigadores, son los caballos de batalla de las células constituyentes del cuerpo. De acuerdo a la presencia o ausencia de estas, se ha determinado que los humanos tenemos distintas etapas que regulan nuestro reloj biológico. Se encontró que hasta los 34 años los niveles de proteínas en el cuerpo crecen, con lo cual se puede identificar a una persona adulta joven. A partir de ese momento, el cuerpo entra en una etapa en la que la cantidad de estas se mantiene constante hasta los 60 años, donde se vive una madurez tardía. Después de la 6ª década, comienza una leve disminución hasta que comienza un evidente descenso al llegar a los 78. De tal forma que los seres humanos alcanzamos la vejez a partir de los 78 años. Algunos de los síntomas que se presentan a partir de ese momento son pérdida de masa muscular, manchas cutáneas, la pérdida de sentidos como la audición o la vista, sin contar con las arrugas o el insomnio. Estos resultados podrán usarse para identificar a personas que presenten un envejecimiento acelerado y por ello estén en riesgo de padecer afecciones relacionadas con la edad, como el Alzheimer. Noticias 22. Ahora me empiezo a preocupar, chequé más de 3 de las características. Cambiamos de tema porque los claroscuros del amor se esbozan en la teatrería. Entrañable, divertido, auténtico. Así es como se define el musical Y ahora puede dejar a la novia. Una propuesta escénica que llega por primera vez a México después de estrenarse en Londres en 2006 y que aborda el tema del enamoramiento y sus complejidades. Básicamente la historia es una pareja mañana se divorcia, una pareja mañana se casa, ¿no? Y un poco se muestra tal cual como esta dualidad, ¿no? de las diferentes etapas del amor y cómo puede
pues cómo se va moviendo, ¿no? Durante los años en una pareja, cómo va evolucionando, cómo se va transformando. A mí me gusta mucho esta obra justo porque los personajes son muy reales. Conocemos a alguien de estos personajes, somos alguien de estos personajes, son nuestros papás, son nuestros hermanos, nuestros tíos, son personajes que tienen un plan de vida, ¿no? Y que en su plan de vida a veces está tener una pareja y a veces llega como una casualidad. Dirigida por Ricardo Díaz y producida por Adam Sadwink y Luis Oropesa, la obra, que ha visitado 10 países alrededor del mundo, muestra los miedos, la ansiedad, la felicidad o el desprecio que puede generar una relación de pareja, así como las inseguridades que se despiertan con un trámite como el divorcio o el matrimonio. Te cuestionas muchas cosas, te cuestionas la vida en pareja, te cuestionas tus sueños, tus expectativas. Y de esta manera también a veces te convences de que es lo que quieres. Creo que es un claro ejemplo de lo complejo que son las relaciones humanas, ¿no? Y que la vida real no es un cuento de hadas en donde es felices para siempre, no siempre es así, ¿no? A veces sí, a veces no, y a veces como lo sano es como lo ideal, ¿no? Y ahora Puede dejar a la novia tiene funciones todos los martes a las 20:30 horas en la Teatrería y permanecerá en cartelera hasta el 28 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Qué creen? Bob Dylan ya tiene quien lo encarne en la pantalla grande. La noticia de Timothée Chalamet asumiendo el papel de Bob Dylan en una próxima película biográfica ha encendido el interés de los fanáticos del cine y la música por igual. Sin embargo, más allá del revuelo mediático, es importante comprender la profunda huella que Bob Dylan ha dejado en la historia de la cultura popular. Dylan, nacido como Robert Allen Zimmerman en 1941, emergió en la escena musical de los años 60 con una fuerza y una visión que revolucionaron la música popular. Sus letras poéticas y políticamente cargadas resonaron con una generación en medio de un tumultuoso clima social y político en Estados Unidos. Canciones como Blowing in the Wind y The Times They Are Changing se convirtieron en himnos de los movimientos por los derechos civiles y la contracultura. A lo largo de su carrera, Dylan ha desafiado constantemente las expectativas y ha explorado una variedad de estilos musicales, desde el folk hasta el rock, el country y más allá. Su influencia se extiende mucho más allá de la música, llegando a la literatura y la poesía, lo que le valió el prestigioso Premio Nobel de Literatura en 2016. Sin duda, la elección de Timothée Chalamet para interpretar a Dylan es un emocionante paso adelante en la representación de la vida y obra de esta figura legendaria. El actor, conocido por su talento y versatilidad, se compromete a ofrecer una interpretación convincente de la complejidad y el genio de Dylan en la pantalla grande. De igual forma, la película promete ser un tributo digno a la trayectoria de uno de los músicos más influyentes e innovadores del siglo XX. Para Noticias 22, Evana Fonseca. Y redondeando la propuesta del Día Mundial del Teatro, díganme cuándo está dispuesto una madre a sacrificar por salvar la vida de su hijo. Vamos a descubrirlo en el Foro La Gruta. El hijo de Ana padece cáncer. Ella no puede costear otro tratamiento, pero tampoco puede dejar que su hijo muera. ¿Qué está dispuesta a hacer para salvarlo? ¿Hasta dónde piensa llegar y a qué punto somos capaces de entenderla? Las respuestas se encuentran en la obra de teatro titulada Ana contra la muerte, de Gabriel Calderón. Es un texto poderosísimo, muy fuerte, muy confrontador y bueno, pues me enamoré de Ana porque es una mujer que lleva el objetivo de salvar al hijo a últimas consecuencias, con todo lo que eso conlleva. Es una historia compleja contada a partir del amor de una madre, quien se enfrenta a la vida con todas sus dificultades. Justo el hecho de ponerte en el lugar de alguien no te coloca en un lugar conclusivo, ¿no? Más bien es un proceso, es un acompañamiento, pero lo haces desde ti. Es un acto compasivo, porque compartes la pasión de este personaje. ¿Cómo le voy a hacer? Se trata de contar las cosas más complejas de la manera más simple.
para poder percibir y reflexionar sobre aquellas situaciones que mirado directamente resulta insoportable. Fundaciones que ya me ayudaron, líneas que ya pedí. No hay fondo, no hay puerta que no haya tocado, no es justo. Es un texto confrontador que Cristian lo ha sabido llevar hacia un lugar en donde también hay cierto humor dentro del peso de la tragedia, que a mí me parece eso fantástico, porque así es la vida. Esta puesta en escena, dirigida por Cristian Magaloni, se presentará de viernes a domingo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico hasta el 28 de abril. Ese número es lo único que pueda salvar. Creo que el fin no justifica los medios. Sin embargo, en esta historia Ana desafía este principio y creo que por eso es controversial, porque está entre la espada y la pared y toma una serie de decisiones en una situación límite y eso es lo que acompañamos a Ana en este viaje entre la espada y la pared. Noticias 22, Óscar Cortés. Darle la pierna a un niño pobre. Ahí llegan todas las limitaciones, hicimos lo que pudimos. Ya nos vamos y nos despedimos con un recuerdo de Ruperto Chapí, compositor español recordado especialmente por sus populares zarzuelas. Nació el 27 de marzo de 1851. Parece ser que fue un niño muy precoz o un niño prodigio que empieza a componer a los 12 años zarzuelas, óperas. La Revoltosa es quizá la más famosa de sus óperas, de sus obras de zarzuela. Es el género chico en la ópera, mal llamado género chico, pero extraordinario. El Rey que Rabía también es otra gran propuesta. Y hoy le rendimos un tributo a este gran compositor español. Buenas noches.